Buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy son los impuestos en Colombia, principalmente los impuestos nacionales. Impuestos nacionales son los tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el Diario Oficial. Entre ellos tenemos IVA, que es el impuesto al valor agregado, impuesto de renta y complementarios, impuesto de timbre nacional y contribuciones especiales. IVA, ¿qué es? Es un impuesto que se establece sobre toda venta de bienes y servicios en el territorio nacional. Se genera por las ventas de mercancías que no hayan sido excluidas, por los servicios prestados en el territorio y la mercancía importada. Las tarifas actuales son el 16% y hay otras especiales que son las tarifas del 0% y el 5%. El impuesto de renta, ¿qué es? Es un impuesto que se declara y se paga cada año y recae sobre los ingresos de las personas o de las empresas. Para calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente y para determinar la renta líquida se debe encontrar primero la renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? Es la cantidad que se obtiene con la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año, menos los costos necesarios en una empresa o actividad, o por un contribuyente, siempre y cuando no se trata de ingresos calificados por la ley como exceptuados del impuesto. ¿Y qué es la renta líquida? Es la cantidad obtenida una vez se le resta a la renta bruta los gastos requeridos. ¿Cómo se calcula el impuesto de renta? A la renta líquida gravable se le aplica la tarifa del impuesto establecido por la ley. El resultado es el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable que el contribuyente debe pagar. Hay que tener en cuenta que en caso de que el contribuyente sea una persona natural, también se deberá determinar si obtuvo ingresos gravables por otras actividades. Luego, sobre la totalidad de su renta líquida, se aplica la tarifa del impuesto, según una tabla que varía anualmente y que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público publica mediante un decreto finalizado cada año. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta? La base gravable para las personas naturales son sus ingresos ajustados por las deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del contribuyente, como un mecanismo de equidad. En empresas la tarifa tiende a ser plana, es decir, es independiente de su tamaño o su rentabilidad. La tarifa general es del 25%. Usuarios industriales y operadoras de zonas francas, el 15%. Sociedades extranjeras sin sucursal ni establecimiento permanente en Colombia, el 33%. Paralelamente, similar al impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto sobre la renta para la equidad CRE, que consiste, como lo dije anteriormente, en un impuesto similar al impuesto sobre la renta, pero este es en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Tiene algunas diferencias en las deducciones y amortizaciones aplicables. Es una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CRE. A partir del periodo gravable del 2016, la tarifa del CRE será del 9%. Contribuciones especiales. Son los gravámenes que establece el gobierno nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la nación.
Entre estos tenemos el impuesto para preservar la seguridad democrática y gravámenes a los movimientos financieros. Este grava la realización de la transacción financiera a una tarifa del 0.4% actualmente. El impuesto sobre el gravamen a los movimientos financieros, GMF, grava la realización, como lo dije anteriormente, de las transacciones financieras a una tarifa del 0.4%. Esta tarifa se reduciría para el 2019 en 0.3%, para el 2020 en el 0.2% y para el 2021 en el 0.1%. A partir del 1 de enero del 2022 el impuesto sería eliminado. Impuesto a la riqueza. Grava a las empresas que al 1 de enero del 2015 posean un patrimonio neto mayor a 1.000 millones, aproximadamente unos $418.000. La tarifa para el 2015 sería entre el 0.20% y el 1.15%, dependiendo del monto del patrimonio. Para el año 2016 sería entre el 0.15% y el 1%, dependiendo nuevamente del monto del patrimonio. Para el año 2017 entre el 0.05% y el 0.40%, dependiendo del monto del patrimonio. Es importante anotar que con la nueva reforma tributaria que se aplicaría a partir del 1 de enero del 2017, este impuesto sería eliminado. Impuesto al consumo. Grava ciertos sectores, como son vehículos, las telecomunicaciones, comidas, bebidas. La tarifa para este impuesto sería del 4%, del 8% y del 16%, en cada caso especial. El hecho generador de este impuesto es la posesión de riqueza, patrimonio bruto menos deudas vigentes, igual o superior a 1.000 millones de pesos al 1 de enero del año 2015. Para las personas jurídicas, este impuesto se genera para los años 2015, 2016 y 2017. Para las personas naturales, este impuesto se genera para los años 2015 hasta el año 2018 inclusive. El valor pagado por este impuesto no será deducible de renta, ni del CRE, tampoco podrá ser compensado con otros impuestos. También tenemos otro tipo de impuestos locales, como son el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial y el impuesto de registro. El impuesto de industria y comercio, ICA, está en una tarifa entre el 0.2% y el 1.4% de los ingresos de la compañía, dependiendo del municipio en el cual desarrolle sus operaciones. El impuesto predial está desde el 0.3% al 3.3% del valor de la propiedad, dependiendo del municipio en el cual se encuentra ubicado el predio. El impuesto de registro está entre el 0.1% al 1%, según el acto. Buenas noches, somos María Caridad Hidárraga y Alvaliria Soto, estudiantes de cuarto semestre de Contaduría Pública en el curso de Macroeconomía. Muy buenas noches.